Les habla Álvaro Martín, escuchamos Diagonal al Aro. Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo, a un nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas de Diagonal al Aro. En lo personal vuelvo después de mucho tiempo y esta vez tenemos un invitado de lujo. ¿Vale, Malky y Teddy Alegre, cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo tranquilo por ahora, y el invitado de esta jornada es alguien que no tenemos muy acostumbrados a entrevistar, y tampoco es muy llamativo, muy vista su labor dentro de la NBA. Estamos hablando de Iván Maggi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Primero que nada, contanos un poco cómo fue tu llegada a la NBA y cuál es tu rol dentro de la misma. Sí, mi llegada fue un poco por casualidad. Llegué a través de contactos o de conocidos en común. Todo por ahí se puede decir que se inició con mi buena relación de amistad con Pablo Prigioni. Y a través de esa relación, bueno, pude establecer distintos tipos de contactos y sin realmente buscarlo, un día me encontré con esta posición que tengo hoy en día, que es Manager de Relaciones Internacionales en la Asociación de Jugadores de la NBA, la NBPA, igual que la NBA, pero bueno, con la P de Players, que es el sindicato de jugadores. Y bueno, es, para resumirlo, después bueno, imagino si se quieren adentrar un poco, pero para resumirlo, es ser el contacto o la persona, el intermediario entre la asociación de jugadores y los jugadores internacionales de la NBA. ¿Solo los internacionales? Sí, a ver, te diría que el 80-90% de mi labor corre por ese lado. Lógicamente, si tengo que hacer trabajos como he tenido que hacerlo en la burbuja con jugadores norteamericanos, no hay ningún problema, se hace. No dejo de trabajar en lo global para la NBPA, que representa a todos los jugadores, pero bueno, claro que los jugadores internacionales tienen otro tipo de necesidades, o más necesidades que los jugadores americanos, y bueno, por eso se creó un departamento especial para ellos. También dentro de mi rol, por eso te decía 80%, está por ahí seguimiento de exjugadores, o seguimiento de futuros posibles jugadores, o relaciones con otras asociaciones alrededor del mundo. Iván, Sí, dale. No, contanos cómo es más o menos un día a día de tu trabajo ahí. Es imposible, no te sabría decir porque no hay un estándar, digamos. La verdad que puede venir por cualquier lado el trabajo. Hay veces que por ahí estamos un poquito más programados, por ahí durante la temporada, que ya sabemos, siempre durante una temporada normal, no lo que acaba de pasar. Pero bueno, sé que mañana viene Utah a New York, que ya sé que me voy a encontrar con tal jugador, que al día siguiente voy a ir al partido. Por ahí es más por ese lado. Y siempre hay cosas que surgen en el día a día con distintos jugadores, ¿no? Pero es difícil, la verdad, que por ahí explicarte o contarte qué es lo que hago en una semana en particular, porque puede variar totalmente de una a otra. En estos tiempos donde, sobre todo, bueno, en todo el mundo, pero en Estados Unidos estamos en época de elecciones, y que la NBA también se mostró muy combativa con el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo fue el rol de la asociación, ¿no?, de la NBPA con respecto a ese tema? Eso me interesa saber un poco. El rol de la asociación, a ver, la realidad es esa, es verdad, pero por otro lado el rol de la asociación fue que ellos incentivan a votar, que es por ahí lo que se buscó más por el lado de los jugadores. No sé si diría en contra de Trump, porque nunca se dijo en particular para un lado político o para el otro, puede que se sobreentienda entre líneas, pero me parece que no hubo tanta bajada política declarada por ese lado. Es una realidad que obviamente los jugadores van en contra de todo lo que dice Trump, o por lo menos la voz que se ha alzado. Pero el rol de la asociación es de apoyar a los jugadores en lo que quieran expresar, en elevar su voz y en organizarla, bueno, y manifestarla como una, ¿no? Me parece,
algo increíble lo que han hecho, por ahí todo desde lo que fue el boicot en adelante, que se incentivó el voto, algo que en Estados Unidos no está tan regido, que no es tan común, que de hecho es hasta bastante complicado hacerlo. Así que, bueno, fue algo bueno. Esperemos que en las elecciones toda esta iniciativa tenga un buen impacto, ¿no? sobre la sociedad en general. Se le trabó. A ver si Ahora sí. si la conexión me deja meter una pregunta. Te consulto, Iván, porque nosotros de acá, desde lejos, vemos, creemos y creo que estamos todos de acuerdo en que la NBA es la mejor organización deportiva del mundo. Vos que estás adentro indirectamente, si se quiere de alguna manera, ¿en qué lo notás? En estas cuestiones, por ejemplo, la de boicot, en que se haya bajado una línea de apoyar la cuestión de la votación, ¿en qué otros aspectos aparece eso? Más que nada lo veo en los detalles. Me parece, no te sabría decir que es la mejor del mundo, porque no lo podría comparar con otras, no las conozco. Lo que sí me parece es que la buena relación o la iniciativa de trabajar, de tener una buena colaboración entre Asociación de Jugadores y NBA ayuda mucho a que sea una buena organización. Obviamente siempre se menciona la NBA como la organización, pero no hay que dejar de lado, la NBA tuvo que aprobar o proponer todas las propuestas o todos los protocolos que han, por ejemplo, sido parte de la burbuja. No fue solo NBA, fueron varios factores, entre que, bueno, uno de ellos fue la NBPA. Pero la realidad es que por ahí esa gran organización de la que vos hablás se ve en los pequeños detalles, en cómo están preparados para no solo el plan A, el B, el C, sino para cualquier tipo de contingencia que pueda ocurrir. Entonces, bueno, eso es lo que lo hace tan grande y tan visible. Y dentro de la burbuja, que se habló mucho de cómo fue la organización y demás, ¿en qué detalles encontraste de diferencia, de diferente que lo marca dentro de la burbuja? Miles. El transporte, la comida, cómo cuando algo falla, de repente adaptarse rápido al cambio, ¿no? Ya el hecho de que nos teníamos que hisopar todos los días era me parece algo increíble. Y de hecho un día me puse a hablar con alguien que trabajaba en lo que era como en salud dentro de la NBA. Yo decía, pero imaginá si nos testeáramos día por medio. Gastaríamos la mitad del dinero se hubiera gastado la mitad del dinero en la organización. Sí, dice, pero si vos hisopás a alguien un día y justo después se contagia y tenés todo un día entero de esa persona por ahí contagiando, puede ser una catástrofe. Entonces por ahí decís, bueno, y se invierte un poco más por ese lado, te ahorrás el posible problema de que haya una serie de contagios grandes. Dentro de la burbuja el control con los tapabocas era grande también, porque si llegara a haber algún caso positivo, que bueno, ahora ya con el diario del lunes sabemos que no hubo, se ahorraba toda la problemática de todos los contactos estrechos. También había sistemas de contactos estrechos para todos los integrantes de la burbuja, donde la gente tenía como una especie de sensor y cuando se acercaba a otra gente, los sensores como que hacían un sonido, y si después alguno de esos daba positivo, los sensores detectaban cerca de quién habían estado. Era muy interesante eso, sí. Por suerte nunca se tuvieron que usar, ¿no? Pero bueno, como te digo, pequeños detalles, el alcohol en gel por todos lados, un exceso de alcohol en gel, no sé la cantidad de dinero que se gastó en eso, pero muchas estaciones, muchos vomitos de alcohol en gel por todos lados. Y bueno, todo por ahí, los detalles que te estoy diciendo, todos van por el lado de la seguridad y la higiene, pero bueno, era el mayor problema en ese sentido, ¿no? Era lo que se estaba luchando. Uno que lo vio obviamente de afuera y de muy lejos, notó que se vio como el lado más amateur de los jugadores
parecido a una villa olímpica con entretenimiento, digamos, porque lo veía pescar, lo veía nadar, y también se dio una situación particular con Jimmy Butler vendiendo café, que por lo que pude ver en algunas de tus historias, lo probaste, le compraste un café. ¿Cómo fue toda esa movida y cómo se vivió esa movida en la burbuja de jugadores divirtiéndose por acá, por allá? Y interesante, obviamente, se veían las dinámicas de cada equipo, de cada jugador. La dinámica iba cambiando a medida que el torneo iba cambiando, ¿no? No era lo mismo la dinámica al principio de los playoffs que al final. No te puedo hablar tanto en primera persona de antes de la serie regular o durante la serie regular, porque no estuve. Por lo que hablé, sé que la dinámica también cambió mucho, que era mucho más distendida en un principio y que después se fue como haciendo un poco más serio. Sobre el final era totalmente serio. No veías jugadores en la pileta como veías en las historias al principio. Se veía poco. En el restaurante no se veían jugadores demasiado tarde, era como ir a cenar y volverse. Así que bueno, fue interesante desde ese lado por ahí ver la dinámica como te decía, de los jugadores, de los equipos, de cómo fue cambiando cuando llegaron las familias, por ejemplo. Eso fue interesante también. Por el lado de Jimmy Butler sí tuve la posibilidad de comprarle un café, que me dolió mucho. De hecho compré 2, porque fui con otra persona, así que no lo quiero convertir a pesos porque si no duele más. Pero Estaban $20 cada uno, ¿no? Y el tamaño era diferente el precio, por lo menos por lo que se pudo ver. Chiquito, mediano y grande, los tres salían $20. Sí. Yo me tomé un latte, así que, pero sí, lo que sí pensé es que él que iba a hacer tipo una máquina de Nespresso y ponerle un poquito de leche si querías y nada más, pero no, la verdad que tenía todo un sistema armado con una moledora de grano de café, lo prensaba, se tomó su tiempo, tardó, te diría, entre unos 5 y 10 minutos en hacer todo el café, y mientras me contó que tenía una pasión por el café, que de hecho con un amigo de él querían cuando se retire meterse en el negocio del café, así que interesante en ese sentido. Distinto. Sí, le hice un poco de chivo a ver si algún día abre una empresa, un local, lo que sea, le regalé una caja de, no sé si podemos decir, pero de los conitos famosos de dulce de leche y chocolate argentinos. Así que... Muy bien. Sí, le dije, estos dáselos a tus clientes preferenciales, digo, con el café van bien. Iván, desde acá, desde Legítimos, tanto desde lo deportivo, desde la organización, desde lo sanitario, se vio todo lo mejor y que salió toda la perfección. Vos que estuviste desde adentro, ¿hubo algo que, no decir que falló, pero se podría haber hecho de otra manera? ¿O tenemos que sentir el doble de envidia porque salió todo perfecto? No, me parece que qué sé yo, por ahí uno en un principio se quiso terminar la liga lo más rápido posible y es totalmente entendible. Y por ahí no se dio tanto descanso entre partidos. No sé si vieron, por ejemplo, cuando termina el partido 7 de Denver contra Utah, que Denver lo termina de dar vuelta, Jamal Murray tiene una actuación increíble, lo van a entrevistar y le dicen, bueno, era martes. Le dice, ¿estás listo para Denver, para Clippers, la ronda que sigue? Juegan el jueves. Y Murray se queda como que, ¿jueves? Pero acabamos de jugar 7 partidos totalmente intensos. Yo tengo que jugar. Y por ahí eso, dar algún que otro día más de descanso. Pero bueno, era difícil también pensarlo en un principio, cambiarlo en el medio. Creo que lo único que hubiera cambiado por ahí más fuertemente, más enfáticamente, hubiera sido el descanso entre partidos, dar un poco más de tiempo a los jugadores para que no tengan que estar enfocados en básquet el 110% de su tiempo. Iván, contanos qué hiciste durante los días de confinamiento total que tuviste cuando entraste. Yo pensé que ya era un experto, porque cuando llegué a Argentina en marzo tuve que hacer confinamiento, pero la trampa de ahí es que estaba en la casa de mi familia, tenía un patio, eran días lindos, podía salir. Acá, si bien fue la mitad del tiempo, fue duro, porque, ya te digo, ni siquiera tenía un balcón, tenía doble ventana, o sea,
hacían 35 grados afuera y yo tocaba la ventana y estaba fría. Así que no tenía aire fresco por ningún lado. Trabajar, comer y entrenar. Le agradezco a Fausto Murillo, si nos está mirando, con sus videos de YouTube, que me salvó la cuarentena. Pero no, fue trabajar, estar frente a la computadora, mirar los partidos. La verdad que eso por ahí me salvó un poco. Tuvieron que hacer cuarentena antes, no tuvieron eso. Yo por suerte fue el comienzo de los playoffs, comienzo de los playoffs, así que nada, tenía partidos desde las 2 de la tarde por ahí, así que no estuvo nada mal. Iván, acá en Argentina estamos medio como en un lío de organización, porque las burbujas de la Liga Nacional se iban a hacer en Córdoba, la situación sanitaria no lo permite, estamos en veremos si se va a organizar en Capital, falta confirmación todavía, pero ¿cómo organizarías vos, con todo el contexto que tiene nuestra Liga Nacional, un sistema de burbuja para que puedan jugar los 20 equipos de la Liga Nacional? Qué difícil. Mira, respecto a lo de Córdoba, lo vi. En Orlando, de hecho, hubo el mismo problema. En Florida no había casos cuando se empezó a hablar de todo esto. Y si no me equivoco, los últimos 20 días antes o previos a la burbuja, los casos empezaron a subir. Fue cuando Florida fue el pico más grande. Y bueno, fue un poco complicado desde esa perspectiva. Si bien la burbuja de la NBA no era totalmente burbuja, porque los empleados de Disney entraban y salían, porque los choferes iban a dormir en sus casas, la mejor forma de evitar ese tipo de contagios por ahí es hacer lo más burbuja posible y testearlo la mayor cantidad de veces posible. Entiendo que obviamente eso genera un gasto inmenso, pero es difícil. De hecho, es difícil porque hay muchas partes involucradas, no es solo los clubes y los jugadores. Están obviamente el staff técnico, que por ahí muchas veces son personas más grandes, están el personal de limpieza del hotel donde se tengan que quedar, está la gente, los árbitros, que por ahí puede ser que sean personas más grandes, está la gente de las mesas de control. Hay mucha gente involucrada en todo lo que respecta a la organización, y es importante tener en cuenta todas las perspectivas, no solo la de los jugadores y el deseo de los clubes de determinados, ¿no? No te sabría decir qué forma es la forma que va a funcionar, pero bueno, me parece que tener en cuenta los protocolos primarios de seguridad e higiene, como testear o hisopar, y hacer la burbuja lo más hermética posible, son por ahí los pilares, ¿no? Para empezar. Pero te consultaron a vos de Argentina, tenemos la chance de, no un organizador, pero sí un protagonista que lo vivió, que estuvo cerca, entendemos la diferencia presupuestaria, obviamente, pero alguien levantó el teléfono y dijo, che, Iván, mira, esto cómo hicieron más o menos allá para ver cómo podemos traerlo acá. No en ese sentido. Me han pedido de Argentina colaborar en un principio con el protocolo, con el libreto de protocolos que se había designado para la burbuja. Es un libreto de 100 y pico de páginas, con todos los protocolos habidos y por haber. Pero sí. De hecho, ahí se están compartiendo, tenían los de España también, y algunos otros de Alemania. Pero bueno, es difícil. Fíjate ahora, por ejemplo, la Euroliga, con por ahí una forma de jugar un poco diferente, ¿no? Porque en España se había terminado de jugar en una burbuja y acá en Euroliga están viajando. Está generando una situación un poco complicada con esto de los equipos jugando, perdiendo 20-0, si no pueden calificar como para jugar, si no tienen el mínimo de jugadores. Entonces es un poco complicado por ese lado. Hay que ver cómo llega al final, si viste cómo es en la Euroliga, con diferencia de puntos. Entonces, bueno, puede llegar a haber un poco de conflicto en ese sentido con equipos que ganaron un partido por 20 y por ahí tienen mejor goal average que otro. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los parámetros, no descalificar y seguir para adelante. Pero bueno, les deseo lo mejor a Argentina. Espero que este haya sido el pico y que de repente empiece a bajar, porque si no va a ser bastante complicado hacerlo.
La verdad que sí, la verdad que sí. Dale vos. Durante la burbuja se vio algo de una cena entre varios balcánicos, por ejemplo, como parte de la parte de relaciones internacionales. ¿Cómo lo ven ustedes? Si hay algún tipo de política sobre eso, pues se conoce la historia de Yugoslavia y demás, y por ahí desde la Asociación de Jugadores de allá se hizo algo, o por lo menos tienen alguna visión. No, obviamente conozco la historia y la realidad actual que hay. Me encanta que se lleven bien entre todos, me encanta que puedan organizar esas cenas, esas reuniones. No, la verdad que no nos metemos en ese tipo de políticas, no me parece apropiado, por lo menos desde lo personal o hasta lo organizacional. Me parece que no nos compete. Por ahí si yo fuera, o si alguien del equipo fuera de la ex Yugoslavia, por ahí podríamos hacer algo. Pero tampoco, es meterse en un campo del cual uno no forma parte, es muy difícil entender la historia y lo que pasó, y hay muchas versiones de la historia. Entonces, nada, celebramos las cenas que hubo, las juntadas, la buena onda, pero hasta ahí. Y dentro de la burbuja, por ahí, ¿cuál fue el pedido más, lo que más te hayan pedido, por ejemplo, Excéntrico. dentro de la burbuja? Excéntrico, sí. También. No, excéntrico no. Por ahí lo más importante fue el momento de los familiares, ¿no? De asegurarse de que lleguen bien, de que estén en cuarentena, tenía que agregar a uno, me falta otro. Las listas eran estrictas, obviamente, porque, como te digo, eran protocolos estrictos. Entonces, si te dicen que la fecha final para agregar es el 1 de julio, y vos querés el 3 de julio agregar a uno, de repente, bueno, hay un conflicto. Pero por ahí eso era cuando los jugadores tenían que salir de la burbuja, como fue el caso de Conley o de Vincent Poirier, que han tenido hijos, se los ayudaba con eso. Cuando volvían, había una serie de protocolos para reinsertarlos a la burbuja, sumado a la cuarentena. Pero como te digo, estaba todo, había un libro de protocolos de 100 y pico de páginas, 112 si no me equivoco. O sea que estaba todo muy bien planeado. Por suerte no hubo mayores complicaciones dentro de la burbuja. ¿Y cómo se llevaban con los casos que rompían con los protocolos? ¿Se los volvía a llamar? ¿Se los expulsaba de la burbuja? ¿Cómo procedían con esos casos? No sé si puedo responder tanto respecto a eso. Pero no. Estuvo el de Daniel House, que bueno, concluyó de una manera, que estuvo el de Daniel House, que no se sabe bien qué pasó, pero bueno, concluyó de una manera que lo terminaron sacando de la burbuja, digamos. Sí. Tampoco, respecto a esos casos, por ahí no puedo hablar demasiado, como sabrás, más de lo que se habló, más de lo que publicó Woj o Shams, los periodistas top de la NBA. No, tampoco me parece correcto hablar de eso. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Los protocolos estaban en pie, siempre a tope funcionando. Y la realidad es que intentaban que todos nos cuidemos entre todos. Y bueno, cuando se rompían esos protocolos, había investigaciones y se tomaban las medidas necesarias respecto a eso. Iván, ¿cómo viste el nivel de basquetbolístico en la burbuja? ¿Notaste una diferencia? Se estaba hablando mucho de eso, de la diferencia entre sin burbuja y con burbuja y demás. ¿Cómo lo notaste? Increíble. Me parece que benefició a todos de distintos lados. Primero, el hecho de que no tenían que viajar. Eso fue por ahí un factor muy importante. Imagínate que viajar cada 2-3 días entre Miami y Los Ángeles es un vuelo de unas 6-7 horas, con 3 horas de diferencia horaria. Es muchísimo, obviamente haciendo hincapié en lo que es la final, ¿no? Pero sí, los jugadores no tenían que volar después de un partido, aterrizar a las 3 de la mañana, irse a dormir a las 4, se te cambian las horas. Esto era nada, terminar el partido, ir a comer y irte a dormir como muy tarde, si era a la 1 de la mañana, como mucho.
Entonces, tener la misma cancha en el hotel, la cancha de entrenamiento en el hotel, o la cancha de juego a 10 minutos, la verdad que facilitó mucho el nivel de juego. Por otro lado, la perspectiva del tirador, como viste, bueno, no había tribunas, entonces al tener solo las pantallas de los lados, ayuda mucho en ese sentido. Decía, el que tuvo malos porcentajes en la burbuja, que se vaya despidiendo o que se ponga a entrenar, porque nada, me parece que ayudó mucho en ese sentido. De hecho, se vieron grandes porcentajes. Pero nada, una velocidad de juego, un nivel increíble que no sé si se ha visto en algún momento, tal nivel. Por ahí me estoy enfocando ahora mucho en lo que tengo más fresco, que son las finales, pero bueno, se veían cosas, por ahí ahora se están empezando a ver como normales, que no son para nada fáciles. Ver los tiros que mete Duncan Robinson, las cosas que hace LeBron James después de 17 años, el juego de Anthony Davis con sus 2 metros 15, que juega de frente, de espalda, de base, de lo que quieras, las defensas, las rotaciones. La verdad que me pareció un juego de altísimo nivel. ¿Y cuál fue el jugador que más te impactó por ahí, que no esperabas que tuviera el impacto que tuvo? Que no me esperaba, y dentro de los internacionales, Jamal Murray, a ver, si bien siempre espero un alto nivel de él, tuvo un par de actuaciones que eran increíbles, que parecía que prendía el turbo sobre el final y no podía errar. Después creo que a todos nos sorprendió, a mí incluido, Tyler Hero con su juego en las finales. Poco a poco me fui enamorando, para el final ya fan número 1 de Duncan Robinson, de su tiro. Llega un momento donde no podía errar, es increíble, tire lo que tire, porque uno por ahí ve su historia y dice, bueno, empezó en una de estas universidades de 2 años, después, en una universidad de División 3, después se transfiere a Michigan, no juega mucho. Entonces uno piensa, bueno, es un tirador, pero un tirador a pie firme, y la dificultad de los tiros que él que termina metiendo es increíble. No hay muchos jugadores en la liga que puedan hacer eso. Me ocurre Curry o tal vez Irving, pero Trae Young. No me parece que haya tantos jugadores que puedan meter esos tiros con tanta dificultad. Pero sí, me parece que esos son los que más me han llamado la atención. Iván, yendo más para el lado sindical y para el lado de la NBPA, ¿cómo se negocia con la NBA en sí el tema de los salarios, del tope salarial de las franquicias? Lo primero que hay que entender, que lo entienden muy bien la NBA y la NBPA, es que todo esto es un negocio. Y si a uno le va bien, a los dos les va bien. Entonces, el negociar el tope salarial va respecto a lo que se genere como negocio de la NBA. Me parece... es una base en lo que por ahí se estima que se puede llegar a ganar, y la realidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ahora lo que se viene va a ser un poco extraño desde ese punto de vista, pero la negociación va siempre dentro de los parámetros de lo que respecta al negocio, y lo que se crea que se puede llegar a generar con sponsors, con televisión y demás. Vinculado un poco con esto, y para los que estamos muy lejos y nos acercamos por ahí a través de los jueguitos, me pareció que en algún momento, en alguna entrevista, explicaste por qué hay veces que los jugadores están en los jueguitos y otras no. Por ejemplo, Ginóbili, si no estoy mal, en el NBA 2K20 no está, y ahora en el que salió hace poco, en el 2K21, sí está. ¿Cómo se arregla eso? Y creo que ese dinero va todo a la asociación de jugadores, una cosa así, ¿no? Sí, la NBPA tiene 3 verticales, ¿no? La parte sindical, que es la parte por ahí de básquet, que es la que estoy yo, que es la que, no sé, un jugador se mete en problemas, un jugador quiere cambiar de agente, un jugador quiere apelar a una falta técnica o a una sanción que le han dado. Eso es toda la parte sindical. Está la parte de la fundación,
que es toda la parte filantrópica, sin fines de lucro, si quieren donar a su propia fundación, a una fundación de terceros o a cualquier causa que a ellos les parezca bien. La NBPA tiene un programa donde como que te empata la donación hasta un cierto monto. Si vos donás 1, la NBPA pone 1 en tu nombre. Entonces tu donación se duplica. Y la tercera vertical es la vertical, la parte comercial sería, que es una parte relativamente nueva dentro de la NBPA, porque antes los derechos colectivos de los jugadores venía la NBA en sí. Entonces la NBA comercializaba la imagen y el nombre de los jugadores por su cuenta y después le daba un canon a la NBPA. Lo que se hizo ahora es retomar esos derechos de imagen y ahora los comercializa la NBPA. ¿Qué pasa? Viene 2K o viene EA Sports o Panini, los de las figuritas, y dicen, bueno, nosotros queremos, viene Panini, ¿no? Dice, queremos hacer un álbum de figuritas de la NBA. Bueno, entonces van a la NBA y le dicen, queremos hacerlo. Bueno, nosotros te damos por X plata el derecho a usar el logo de la NBA, de los Knicks, de las camisetas, lo que quieras. Pero si vos querés poner a LeBron, a tal o al que sea, tenés que hablar con la NBPA. Entonces, por ese lado, la NBPA negocia ¿cómo se dice? Negocia como un acuerdo colectivo para todos los jugadores. Porque Panini no podría ir a negociar uno por uno con todos los jugadores y decir, bueno, ¿cuánto te toca dar a vos para poder estar en el álbum? ¿Cuánto? Entonces, con la NBPA, y bueno, lo que se decidió hace un par de años es que este monto se divide por igual entre todos los jugadores. ¿Por qué Manu no estaba en el juego? Porque los derechos de jugador siguen correspondiendo a la NBPA hasta un año después de retirado. Manu, ahora no me acuerdo, pero haciendo las cuentas, se había retirado en 2018. 2019 le correspondía todavía a la NBPA. 2020 ya estaba fuera. Y ahora se habrá anotado en la Asociación de Jugadores Retirados, que es la que le sigue a la NBPA. Los jugadores retirados tienen los derechos esos sobre, por ejemplo, los videojuegos. No, es increíble cómo la tienen atada en todo tipo de aspectos. La verdad que me sorprende muchísimo. Iván, ya para ir cerrando esta entrevista muy pero muy rica, contanos un poco cómo va a ser el futuro de la NBA. Hay rumores de que arranca la temporada en enero de 2021, pero están los Juegos Olímpicos también. ¿Cómo va a seguir el futuro de la NBA? Totalmente incierto. La verdad que hay la incertidumbre, corre por el lado del virus, ¿no? Y la incertidumbre no es solo de las ligas profesionales de deportes, sino que por el lado hasta de los gobiernos. Es una problemática bastante importante. Obviamente hay intereses de todos lados, hay intereses de que los Juegos Olímpicos ocurran. El básquet es un deporte muy, muy importante dentro de lo que respecta a los Juegos Olímpicos. Pero la realidad es que no se sabe demasiado. Si no me equivoco, ahora en estas próximas semanas se van a empezar las reuniones. De hecho, ya han empezado las reuniones, pero bueno, en las próximas semanas se va a empezar a decidir el futuro de la liga, cómo va a seguir, si será en el formato que sea, si será en burbujas, si será con viajes acotados, será otra cosa que puede ser como béisbol. No sé si vieron, por ejemplo, en béisbol, como juegan, no sé si son 160 partidos, viene un equipo a New York y ese equipo juega 4 veces seguidas contra el equipo de acá. Entonces, por ahí en ese sentido, por ahí se acoten los viajes y digan, bueno, juegan 2 o 3 veces seguidas. El problema con eso es que donde te empiezan a dar casos positivos y con el calendario tan acotado de la NBA, donde no tenés días de descanso, es muy difícil reprogramar partidos. Fíjate lo que le pasó ahora al Zenit de San Petersburgo en la Euroliga, que pierde los 2 partidos seguidos en la semana como más ocupada del calendario, porque tienen 2 partidos, que generalmente es 1 por semana. Claro, ahora perdieron esos 2 partidos de un fixture de, si no me equivoco, son 35 partidos. Entonces ya me parece una gran desventaja. Desde ese punto de vista es difícil por ahí recuperar partidos, pero la realidad es que el futuro todavía es bastante incierto. Esperemos que en un par de semanas se pueda empezar a definir, por ahí con la llegada del draft y la aproximación de la agencia, la fecha de agentes libres. Pero bueno,
Me encantaría poder darte una respuesta, pero lamentablemente la incertidumbre todavía está a tope. Y ya para ir cerrando, y ya que nombraste el draft, que se viene ahora en poco tiempo, ¿hay algún rumor de Bolmaro? O sea, alguna franquicia que lo quiera, y también el de Facundo Campazzo, ¿no? Que es un rumor que viene de hace mucho tiempo. Y si para hablar de rumores, te voy a decir lo que leo, ¿no? Que me imagino que leo lo mismo que ustedes. Sé que Bolmaro gusta mucho, sé que se habla bastante por ahí sobre el final de la primera ronda o al principio de la segunda. Con las pocas personas que hablé de Bolmaro en la burbuja, me hablaron muy bien, que les interesaba. Lo mismo de Facundo. Facundo me parece, desde mi punto de vista, que está listo hace años, por lo menos 2 o 3, listo para jugar en la NBA y hasta tener un muy buen rol en la NBA. Es una situación medio complicada, ¿no? Por la situación contractual que tiene con el Madrid, pero me parece que por lo que se ha demostrado dentro de también los rumores, que él está decidido a venir a la NBA y bueno, esperemos que lo haga. Me encantaría a mí en lo personal que venga a los Knicks o a los Nets, pero entiendo por ahí que hay otros equipos mejor preparados para absorber el contrato o para darle un rol de importancia. Bueno, Iván, te agradecemos muchísimo que te hayas contactado con nosotros. Lo mejor para vos y que termines esta pandemia lo mejor posible. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, estamos en contacto. Mejor. Pasó Iván Maggi por el ciclo de entrevistas de Diagonal al Aro, así que nos estamos despidiendo y será hasta la próxima emisión. Adiós. Vos. Adiós.